bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Hilo Verde, cuarta edición, primer mes de Hilo Verde. ¿Cómo pasa el tiempo, ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo andas, Cruz? Yo no lo puedo creer, la verdad es que no entiendo en qué momento hicimos ya 3 programas, cuarto, va a ser el cuarto este. Ando con un frío terrible, es durísimo lo que estamos atravesando. Veía imágenes del sur del país, del suroeste del país, y es tremendo, es una locura. Ya vamos a estar viendo algo de eso. Pero cuánta nieve, cuánto hielo en el país. Tremendo, Lofri. Tremendo, y además encima, ¿te acordás que el miércoles pasado estuvimos charlando y dijimos, che, qué calor, este veranito, ¿no? Este otoño como tardío y justo estaba arrancando el invierno y ahora de golpe, ola polar, Argentina, uno de los lugares más fríos del mundo. Intenso se vino, ¿no? Y como muy extremo también. Bueno, además es re curioso porque mientras nosotros nos está pasando esto de estar atravesando unos días de un montonazo de frío, tenés olas de calor en India, ¿viste? Esos delirios que decís, que encima es... Sí, sé que está mal lo que voy a decir, sé que no es responsable. Entonces no lo digas. Mira, te censura el operador, te está censurando. No, porque cuando uno vive una ola de calor es un garrón, esa es la realidad. Sí. Pero cuando me enteré que hubo ola de calor en India y yo acá me estaba recontra muriendo de frío, dije, denme un poco de eso. Pero después cuando tenemos acá ola de típica. No la paso bien. No, porque es la típica porque decís, che, está haciendo un montón de frío, como que no está bueno, qué sé yo, después decís, que el calorcito llega al calor y decís no. O sea, es como que, pará, ponete de acuerdo, ¿no? Ponete de acuerdo. Bueno, muy bien. Hoy tenemos un hilo verde, mira, literal, hilo verde. ¡Qué producción! ¡Qué producción, ¡Qué producción! Un aplauso, viejo. Tardamos un mes en esta producción. Fue creciendo el proyecto. Es que estábamos buscando precio, además. Estaba caro el cordón. Fue creciendo el proyecto. Fuera de joda, está creciendo el proyecto. Tenemos ahí algunos anuncios. Sí. Uno es que ya están disponibles nuestros episodios en Spotify. Eso ya es una muy buena noticia. Y además, todos los viernes nos van a empezar a repetir en Neuquén, en la radio comunitaria La Propaladora. Así que también le mandamos un fuerte abrazo a la gente de Neuquén. Y eso me parece que es un golazo. Aprovecho también para extender esos saludos porque bueno, me parece que hay algo del tono que estamos intentando trabajar en el abordaje a las noticias, a todos los fenómenos de actualidad que hay con esta perspectiva ambiental, que es incluir el impacto que a nivel país federal de las políticas ambientales o la falta de políticas ambientales o los análisis. Así que la verdad es que está buenísimo. Va a ser un desafío porque se va a estar repitiendo los días viernes en Neuquén, así que hay que tener ahí como esa consideración respecto de lo que vamos diciendo. Exacto. Que no quede viejo. Exacto. Como decimos. Hoy es viernes. Así que no, la verdad que es una re linda noticia. Este hilo igual es un hilo especial porque mi abuela se dedicaba a la costura y yo heredo, no porque la use, pero heredo una máquina de coser de ella y una bolsa con un montón de hilos y un montón de cosas y no sé qué. Entonces como que me agarró, cuando estaba como preparando el programa, digo... Ya lo había tenido la idea, pero no había tenido tiempo de ir a buscar esa bolsa y ver si había hilos verdes en esa bolsa. Y encontré este hilo verde que me pareció hermoso. Hay otros que los puedo seguir trayendo en otros programas, pero me pareció hermoso porque es un poco el concepto del programa y que empezamos como a hilar en estos 4 episodios y que vamos a seguir hilando hoy. La idea de obviamente abordar un tema, ir hilándolo, digo, no me dediqué a la costura, pero siempre me gustó hilar historias, hilar conceptos. Y el tema de hoy que vamos a hablar, obviamente mañana se trata el tema ley bases en Congreso. Entonces, como ya vinimos hilando un poco durante este mes este tema, la idea es abordar justamente leyes ambientales, ¿no? Irnos un poquito hilando hacia atrás, porque aquello que no conocemos es muy difícil poder defenderlo. Entonces, es muy bueno también poder... desarrollar justamente cuáles son esas luchas, cuáles son esas leyes por las cuales tenemos que salir a defender, porque si no las conocemos es muy difícil que salgamos a defenderlas. Mi mente simple, que a veces piensa que es súper poética y literaria, un poco lo piensa como lo que fue, lo que es y lo que será. En el sentido de lo que fue, bueno, cuáles fueron esas discusiones que nos dimos como sociedad para lograr tener algunas leyes para la protección de los ecosistemas, por ejemplo,
O por ejemplo, cuáles son las leyes que hoy por hoy se están discutiendo, se están debatiendo, tal vez más frescas, como fue ley de envases con inclusión social o ley de humedales, que más allá de que se volvieron muy conocidas por no haber logrado ser ley, sin embargo son discusiones que todavía están vigentes, y lo que será, ¿no? En lo que será, bueno, también tenemos este capítulo del régimen para los grandes inversores en la ley Bases, que es una ley que, como vos bien decías, se trata mañana y está bueno ir pensándolo. Y mucho de esto lo vamos a analizar también con un invitado de lujo. Con un invitado de lujo que estaba ahí justo chequeando el celular a ver si tenía alguna novedad de él, porque nos viene acá viene acá a visitarnos, que es Leo Grosso, ex diputado nacional. Él fue muchos años presidente de la Comisión de Recursos Naturales del Congreso de la Nación. Entonces, nada, nos parecía que justamente poder hablar de leyes ambientales, hacer esta línea de tiempo de temáticas también ambientales, de leyes bisagra en Argentina, tenerlo a él como invitado de lujo me parece que está buenísimo, porque nos va también a hablar un poco de la rosca, ¿no? De cómo se llega a una ley. Que cuando nos reunimos y pensamos en el programa de hoy, parte de lo más importante que pudimos entender que teníamos para sacarle jugo al programa de hoy era decir, che, pará, si Leo fue presidente de la Comisión de Ambiente, si tiene un recorrido legislativo interesante, ¿por qué no preguntarle cómo se viven las negociaciones para sacar o para detener o para modificar una ley puertas adentro del Congreso? Porque es muy distinto por ahí lo que podamos conocer quienes lo vimos a través de los medios de comunicación o con alguna visita esporádica al Congreso. Distinto es quien tiene funciones adentro del mismo y que conoce también cómo funciona, porque parte de lo que queremos rascar, investigar y demás es entender cómo funciona la presión de muchos de los sectores de algunas actividades productivas. Muchas veces hemos escuchado a lo largo de los años decir, no, este artículo de tal ley fue escrito por el sector petrolero. Este artículo fue escrito por el sector minero. No, veíamos con Martín, uno de nuestros invitados que se vino desde Chubut, que contaba cómo en Chubut se hizo muy famosa una foto en donde se veía como un funcionario público tenía un chat en su celular en donde le estaba mandando. La minera directamente le dictaba el artículo, ¿no? Exactamente. Entonces, y a veces queda eso, ¿no? Porque uno dice, este artículo, ponerles autoría de, cuando estaba armando esta línea de tiempo para traer acá, digo, de Pino Solanas, de Bonazo, ¿no? Eran nombres que figuraban mucho, y quizás son esos nombres los que quedan, pero no es solo una persona, ¿no? Sino que también hay toda una negociación que tiene que ver con un montón de voces detrás, de reuniones, de idas y vueltas, ¿no? Hay como un montón de cuestiones clave, ¿no? que a tener en cuenta a la hora de llegar a sancionar una ley. Justamente un poco me parece que tiene que ver con ir desmenuzando, ¿no? La lucha. Y hay algo también muy importante que por eso también queríamos hablar hoy, que tiene que ver con la lucha social, ¿no? Que tiene que ver con el rol de la sociedad. El rol de la sociedad también, si hay reclamos fuertes, quienes están puertas adentro del Congreso tienen que tomar esos reclamos, y es parte de esa presión, obviamente también lo que tiene que ver con leyes ambientales, que es clave, ¿no? Entonces son como varios los actores que hay ahí para que una ley sea una ley, ¿no? ¿Vamos a ese recorrido? ¿Nos metemos ya en esa línea de tiempo? Dale, vamos a ese recorrido. Vamos si quieren podemos poner un video que es sobre ley de bosques y nos da el pie. La pelea por la ley de bosques comienza hace un par de años, cuando nos dimos cuenta que no podíamos seguir buscando resolver caso a caso los problemas de deforestación en nuestro país. Si bien habíamos logrado una victoria importantísima como fue la reserva de Pizarro, nos dimos cuenta que evidentemente mientras salvábamos un caso se multiplicaban otras a lo largo del país por esta epidemia que tenemos de desmontes, por esta emergencia forestal que se lleva 300.000 hectáreas de bosque nativo por año. Por eso pensábamos en la necesidad de sacar una ley nacional que de alguna manera cambie la regla del juego con la cuestión de los desmontes en nuestro país. A pesar de esto, a pesar de las protestas, la ley no salía, entonces decidimos lanzar la campaña del millón de votos, que de alguna manera le podía mostrar con números a los senadores de que éramos muchos los argentinos que queríamos una ley de bosques. Y justamente lo que estamos viendo, lo que observamos, ¿no? Tenía que ver con esta primera ley de bosques. Estamos hablando del año 2007, ¿sí? Si tenemos que hacer como este hilado, estamos hablando de 2007. No es tanto, ¿viste? No son tantos años desde que sucedió esto, pero como bien ahí contaba en el video, hubo una juntada de firmas, o sea, no es que de golpe sale la ley y listo, buenísimo, y todo el mundo lo aprueba, ¿no? Porque obviamente no olvidemos que todo lo que tiene que ver con el lobby, relacionado con el desmonte, relacionado con que hay muchos intereses en que
no haya zonas protegidas, ¿no? Algo importante que tiene esta ley, que como bien decíamos es del 2007, es que, digamos, realiza como una especie de inventario de bosques, pero también categoriza los bosques en 3 categorías: rojo, amarillo o verde. Las categorías de bosques que están en la zona roja son categorías que no se pueden tocar, y así hasta como un semáforo, digamos, hasta llegar al verde. Claro que en caso, por ejemplo, con categorías como la amarilla o como la verde, para que se pueda hacer algo de eso, requiere de evaluaciones de impacto ambiental y demás, como para entender cuáles son las modificaciones que puede sufrir ese ecosistema. También es interesante pensar que en el caso de lo que tiene que ver con la categoría roja o con la categoría amarilla, claro, en muchos casos esos bosques están en terrenos privados, ¿sí? No son terrenos del Estado, de las provincias, son privados. Entonces lo que sucede con eso, por ejemplo, es que esta ley creó un fondo, que de hecho es casi el 70% de ese fondo, se utiliza para pagar de manera anual, es un monto que funciona por hectárea, a los dueños, a los propietarios de esas hectáreas, como para que decís, bueno, está bien, yo no te estoy dejando hacer ningún negocio relacionado con la tala o el desmonte de estos bosques, pero te estoy pagando todos los años por que vos puedas preservar ese suelo, ese bosque tal cual está. Y eso me parece que está bueno decirlo, porque a veces, muchas veces, lo que termina pasando es que se construyen estos fantasmas. ¡Fantasmas! ¿Qué le pasó? Me poseyó un fantasma de la ley de bosques, que toda política que sea de protección atenta contra los intereses más económicos o lo que fuere de quienes podrían usufructar. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a seguir ahí hilando el bosque. Vamos a ir ahora a la ley de glaciares. ¿Te parece? Tenemos ahí también otro videíto para pasar de ley de glaciares, que es una ley que se sanciona en el 2010. Es una ley que llega 3 años después, ¿no? Esta ley. Entonces, si vamos haciendo como este pequeño recorrido de leyes ambientales en Argentina, tenemos 2007 ley de bosques, 2010 ley de glaciares. Bueno, ha habido recientemente una gran victoria en el sentido de hacer cumplir la ley de protección de los glaciares. La Corte Suprema tuvo una resolución lapidaria, se dirigió a las provincias diciéndole que las leyes de la nación, llamadas leyes de presupuestos mínimos, no se discuten. Son leyes de la nación, se aplican. Lo que es importante acá es la gran batalla cultural. Ha logrado que la ciudadanía del país comprenda que este no es un tema aislado de las provincias que tienen minería. Claro, son las grandes corporaciones mineras que en realidad pertenecen a los grandes fondos de inversión. Los mismos que son dueños de la Barrick Gold, que tienen los yacimientos en San Juan, Veladero y Pascualama, son los mismos que son copropietarios de Minera Bajo la Lumbrera en Catamarca, de Cerro Negro, de Agua Rica. Bueno, bien, ahí trajimos un extracto, ¿no?, de Pino Solanas, esto es en el año 2010, defendiendo la ley de glaciares. Pero lo que me pareció como muy fuerte, ¿no?, porque ahora estamos 2024, o sea, pasaron 14 años, y está hablando de las mismas mineras, está hablando de los mismos lobbies que hoy en día también están trabajando para la ley bases, lo que tiene que ver con el RIGI. Entonces, eso me pareció como muy fuerte, muy potente, de que hay como toda una lógica, una dinámica y un discurso que tiene que ver con lo novedoso, lo nuevo, las nuevas inversiones, ¿no? Y me pareció súper fuerte traer este archivo y ver que en realidad, de nuevo, como que no hay mucho, ¿no? Bueno, ahí es muy interesante porque también se da una discusión que es como muy conocida en torno de lo que tiene que ver con las leyes, con los paquetes legislativos, etcétera, que tiene que ver con que con una ley no te alcanza. O sea, una ley es necesaria, pero no necesariamente alcanza después para la conservación, la protección o lo que fuere de esos espacios. Pero ya nombrarlo, tenerlo legislado y demás, es un gran avance. Para redondear con tema de glaciares, además, más allá de que exista la ley de glaciares del 2010, tenemos un acuerdo minero entre Chile y Argentina, que fue a finales de los 90, que también hace que de alguna manera hay un porcentaje del suelo argentino, en este caso es un 6%, principalmente donde se encuentra la cordillera, que tiene que ver con un territorio que es lindante con Chile, por eso el acuerdo entre los dos países, en donde también nuestra legislación no entra, es como un 6% del territorio en donde la soberanía opera de acuerdo a ese acuerdo minero. Y un último dato nerd para terminar esta sección de glaciares es que el 2% del agua del mundo es agua dulce y el 75% de esa agua está en los glaciares, para comprender la importancia que tienen los glaciares, ¿no?
Así que bueno, ya está entre nosotros nuestro invitado de lujo, Leo Grosso. Vamos a ver, tenemos ahí como un separador de invitado para hacerle una buena presentación. Para que sea prolijo, Para que sea prolijo, una gran producción que hay acá. Nuestro invitado es Leo Grosso, como le dijimos, ex diputado nacional. Él fue presidente de la Comisión de Recursos Naturales del Congreso y actualmente está trabajando en el oeste. ¿Lo podés creer? Esta radio que estamos en Ituzaingó lo teníamos cerquita, así que por eso lo invitamos. Él está trabajando en el municipio de Moreno, en el instituto, que no quiero equivocarme, pero seguramente lo voy a nombrar, pero voy a tratar de hacerlo bien, de Desarrollo Urbano, Ambiente y Hábitat de la Municipalidad de Moreno. Así que con nosotros, Leo Grosso. Bueno, Leo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo están? Gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. ¿Cómo andan? estás? ¿Cómo...? Acá está. Se dice bien como por un compromiso. Yo estoy bien, pero bueno, el país está muy mal y de alguna manera estoy transitando eso como todos y todas. Así que en esa, transitando este horror de etapa política que nos toca vivir, con mucha firmeza y con mucha convicción de que todo se puede cambiar. Así que, de alguna manera eso, digamos, ¿no? Como cuando me preguntás cómo estás, siempre el chiste es, ¿cómo estás? Mal, acá. Entonces, la costumbre de decir bien, no, mal. En Argentina uno hoy está mal, pero esa es una condición que se puede cambiar y, en definitiva, peleando todos los días para cambiar esa condición, trabajando, como decías vos, en Moreno, es el IDUAR, Instituto de Desarrollo Urbano Regional Ambiental. Ok, bien. Ambiental regional, lo dije mal yo también. Pero bueno, eso es lo que exactamente vos decías, haciendo una experiencia de gestión territorial, que está buenísimo, en un municipio que tiene muchos problemas, pero que bueno, tiene una gestión ahí que está empujando mucho. Y después militando en las organizaciones, en mi organización, la organización social y también en el activismo ambientalista para enfrentar todas estas políticas que de alguna manera viene desplegando mi ley, que consolidan todos esos horrores que contaban recién ustedes también, ¿no? Bueno, un poco cuando hablábamos con Agus y pensábamos el recorrido de la conversación con vos, Leo, pensábamos, claro, de alguna manera lo que están haciendo en la provincia es como una especie de resistencia, ¿no? Porque, digamos, sabemos cuál es el tinte a nivel nacional, sabemos cuáles son las políticas ambientales que quieren llevar a cabo con este gobierno, por lo menos las anunciadas que se van a dejar de hacer y cuáles son las que pretenden construir de alguna manera en términos nacionales e internacionales. Lo fuimos tratando con los distintos programas. Y sabemos que en Buenos Aires, donde tenemos un gobernador que es peronista, que está más relacionado con el gobierno pasado y otros anteriores, hay toda otra mirada sobre el ambiente en la provincia de Buenos Aires en comparación con otras provincias. Pensamos un poco que es como una especie de resistencia de políticas ambientales la que van a llevar a cabo. Queremos hablarlo igual sobre el final, lo que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, porque vos lo dijiste, mañana se viene ley de bases, es el tratamiento. Y en primera instancia, ¿qué opinas vos sobre esta ley? Bueno, estoy en contra absolutamente, me parece que es una barbaridad. Me parece que el gobierno ha sido muy inteligente en establecer una estrategia de confusión generalizada, entonces es una ley que abarca muchísimos temas muy profundos al mismo tiempo, a propósito, para que no podamos hablar de eso. El RIGI debería ser una ley específica, las reformas a todas las cuestiones laborales debería ser otra ley específica, las reformas en términos del sistema previsional, o sea, cada capítulo de la ley debería haber sido una ley aparte, lo metieron todo junto para que estemos en este quilombo y que no podamos responder de alguna manera a todo eso. Por eso de plano, digo, es una ley que hay que rechazar. Si uno está ahí representando a la gente, los diputados y diputadas que mañana tienen la tarea de abordar ese tema deberían rechazarla todos, no importa de qué partido, porque esto es una ley en contra de la gente y ellos representan a la gente. Después me parece que es una barbaridad todas las reformas que implican la cuestión laboral, digo, quita un montón de derechos, ataca cuestiones básicas que se venían consolidando en la Argentina, no en el último gobierno, sino en los últimos 70, 100 años, podría decir, sin exagerar, digamos, ¿no?
incorpora la figura de colaborador, eso es flexibilización laboral, te pueden echar sin indemnización, te pueden echar a las personas gestantes estando embarazadas. Sí, criminalizar también todo lo que tiene que ver con la organización sindical en los trabajos. Criminaliza bueno, limita el derecho a la protesta a la huelga. Eso es zarpado en términos históricos en Argentina y pone en cuestión cuando vos podés hacer un piquete en la puerta de una fábrica como medida de protesta. De hecho, Bullrich hoy creo que salió en el boletín oficial ya el protocolo como una unidad especial que viene a consolidar un poco el esquema que están pidiendo las grandes corporaciones, la Barrick-Gold entre otras, sí, digamos, que la traían ustedes. Con el RIGI y con todos esos temas. Específicamente eso te quería preguntar, ¿no? Como para dejarlo bien en claro, ¿por qué el RIGI afecta tanto nuestros bienes naturales? Y el capítulo del RIGI es una barbaridad aparte porque, bueno, primero hay que decir es anticonstitucional, ellos lo van a hacer igual, la Constitución y la justicia siempre se acomodan al poder de turno, esto hay que decirlo también, es parte de los problemas que tenemos, pero el RIGI plantea una cosa, no me acuerdo ahora el número del artículo, no sé si es 136 o 163, además se cambiaron, pero plantea una cosa que es una barbaridad, que es que todas las inversiones del RIGI se declaran de utilidad pública y de interés nacional y por lo tanto cualquier legislación nacional, provincial o municipal que obture su normal desarrollo no vale, para decirlo de alguna manera. No me acuerdo de la redacción exacta. E insta a la justicia, eso también es inconstitucional, a desarmar esas articulaciones. ¿Qué quiere decir? Que una inversión en Mendoza de minería, de cualquier tipo de minería que utilice agua, por ejemplo, está por encima de la 7722, que es la ley que protege el agua en Mendoza, que generó una movilización enorme. La consigna era el agua vale más que el oro, contra la minería de oro. Una ley o una inversión del RIGI que se inscribe en el RIGI y dice voy a hacer minería a cielo abierto o voy a hacer megaminería en Chubut, puede discutirle a la legislación provincial de Chubut que prohíbe la megaminería en Chubut porque es de interés público y ¿no? Es de utilidad pública e de interés nacional. Entonces un juez debería, según esa ley, decirle que no puede aplicar en este caso, como este 6% del territorio de la cordillera entre Chile y Argentina, que no puede aplicar en este caso porque sería contraria a esta ley. Y lo mismo puede pasar con el agua en Entre Ríos, con cualquier cosa, digamos, que exista. Por eso nosotros alertamos a todo el mundo que esta ley y que ese capítulo en particular del RIGI lo que hacía era desarticular toda la legislación ambiental que nosotros fuimos construyendo. Argentina es un país que tiene buena legislación ambiental. Las cosas que no se cubrían con la legislación ambiental se fueron cubriendo resultado de la lucha de las poblaciones, de las comunidades, de las provincias y demás, construyendo legislación provincial o inclusive hasta legislación municipal que fue complementando. Bueno, todo eso está en cuestionamiento o se pone en duda a partir de una ley nacional. Y algo, perdón, que se suma es lo de los 30 años, ¿no? Hablábamos la semana pasada con Enrique Viale, que estaba cubriendo desde la puerta del Congreso y nos decía, son 7 presidencias, nadie puede tocar... Y media. Nadie puede tocar estas medidas y eso me parece súper fuerte también, ¿no? Sí, eso es como el complemento perfecto. El otro día escuchaba a Álvarez Agís que decía que él había hablado con algunos de los tipos que habían escrito el RIGI para las grandes corporaciones, los bufetes de abogados, y que ellos habían puesto de máxima pensando que el gobierno le iba a decir no, sacale esto, sacale lo otro, y no fue así, no solo eso, sino que después le agregaron beneficios en bienes personales. Nada, es una barbaridad muy grande. Ahora, Leo, con la experiencia que vos tenés, porque vos tenés un recorrido como funcionario en donde habitaste los pasillos, las oficinas, todos los pisos del Congreso, has presidido la Comisión de Ambiente, como decía Us hace un rato. Por ahí la pregunta va a sonar un poco infantil o reduccionista. La intención es que se pueda entender de la mejor manera posible. ¿Cómo funciona el lobby puertas adentro del Congreso? ¿Viste cuando se acusa de decir, no, esta ley, este artículo la redactó? Acá ni hace falta, porque el lobby fue con el gobierno. O sea, el gobierno le pidió a las grandes corporaciones que redacten la ley. Se hicieron, las noticias y algunos analistas dan cuenta de eso y lo van contando. Los bufetes de abogados de estas corporaciones escribieron la ley bases.
Entonces, Claro, no hay nada encubierto ahí, decís. no hay Fue nada, abiertamente no hay una nada decisión. encubierto. Y después el gobierno, bueno, regaló embajada a Crexel, hay que acordarse siempre. Sí. El otro, iba a decir una mala palabra, pero el tipo este de Camau y el otro Los de patagónicos. Cuader, no, de Entre Ríos Ah. y de Corrientes, peronistas del Frente de Todos, que votaron a favor de la ley por cargos en la represa Salto Grande y en la represa Yacyretá, o sea que son unos vendidos baratos, vendidos y baratos, son lo peor de la política, y eso van a hacer en diputados también, con los diputados que no quieran votar. Y ellos, además, Sago, que era el presidente del bloque, después lo volaron, pero de los libertarios, dijo, esto es parte de las negociaciones políticas. Entonces, bueno, nada, esta ley se va a judicializar por la inconstitucionalidad de algunos de sus artículos, pero después debería haber algún fiscal de la República, esos que son tan republicanos que se la pasan persiguiendo a opositores, organizaciones y demás, que investigue de oficio cómo puede ser que una ley se compre o se ve. Hay una senadora de la Nación que aceptó un cargo en una embajada en París a cambio de su voto positivo después de haber tenido algunas declaraciones en contra de la ley. Entonces podríamos decir, digamos, por la descripción que haces, podríamos decir que este gobierno que hoy está conduciendo nuestro país estaría ofreciendo nuestros recursos naturales a las grandes empresas multinacionales por convicción política. Sí, sí, totalmente. Los está Porque- regalando. Porque encima de Los eso está hay que regalando. sumarle que las regalías no es que quedan ni divisas en el país. O sea, no. El es sistema un ya era regalo. malo, o sea, todo el sistema Ya era era malo. O sea, nosotros lo discutimos mucho con la ley de humedales. Todo el sistema era pésimo, digamos. Era un sistema del año 94, o sea, la Constitución del 94 y la Ley de Inversiones Mineras del 93. O sea, la década menemista, un espanto para la historia de la Argentina, lo denunciaba Pino Solana. Pero además, los resultados que tuvieron esas políticas fue del 2001. No, o sea, son un espanto a las luces de todos, digamos, no es que es un espanto porque lo digo yo, sino que el resultado de esas políticas fueron desocupación, hambre, miseria, represión para sostener ese modelo y estallido. Entonces, nada, me parece que está a la vista que esto termina mal y son los mismos intereses y vienen a perfeccionar de alguna manera ese modelo neoliberal. O sea, las corporaciones pedían algunas cosas, se las dieron, eso estalló, tuvieron un tiempo de retroceso y hoy vuelven recargadas y ya no son los personeros de la política, los menemistas, los de la Rúa, yo qué sé. Ya son las mismas corporaciones las que lo escriben y vuelven a la carga. Entonces tenían la ley minera, que era mala para nosotros, la Constitución del 94, que le dio la potestad de los recursos naturales, bienes comunes, le decimos nosotros, a las provincias. ¿Que eso es una política federal? No, eso es una política de entrega de la soberanía. ¿Por qué? Porque cualquier provincia nuestra, con la mejor voluntad que tenga inclusive, es menos poderosa que cualquier corporación internacional. La Barrick Gold tiene 10 veces más presupuesto que San Juan, que Mendoza, y los resultados los vimos porque además Catamarca, Jujuy, provincias que explotan litio, por ejemplo, son provincias pobres. San Juan tiene una particularidad que no tiene que ver con la explotación minera, tiene que ver con el pacto de reparación histórica que generó Perón hace 70 años o un poco más, y entonces participó de la distribución de recursos federales durante muchos años sostenidamente, lo mismo que San Luis. Son otras las características. No hay ninguna provincia donde vos puedas decir que el sistema argentino de explotación de los recursos naturales en términos de minería y también de petróleo, el petróleo genera mucho más ingresos, distribuyó la riqueza y entonces hay provincias potencia que generan desarrollo económico. El petróleo es una discusión, ¿no? Pero el petróleo, además que lo discutimos en términos ecológicos, ¿cuántos empleos directos genera? ¿Cuál es la cadena? Y hay una cuestión social también que se habla poco, que es la segregación de los mismos pobladores, de los que trabajan en el mercado del petróleo y los que no. Y sumado, ¿no? Como los perdón. barrios exclusivos para los trabajadores petroleros, otro tipo de ingresos económicos en comparación de sus vecinos, cohabitantes, pobladores, como lo quieras poner. Pero también tiene un efecto social que es bastante complicado, que es de segregación total. Quienes forman parte de la economía del petróleo, quienes no. Claro, y sumado a eso, digamos, Totalmente. la base de las provincias, ¿no? Tiene que ver con una batalla cultural, que vos vas, visitás las provincias
digo, y tal aula de la universidad la hizo la minera, y el Museo de los Pueblos Originarios financiado por la minera. O sea, también hay una batalla cultural que también muchas veces se da cuando vos viajás y visitás las provincias, que no es solo, digamos, algo solo económico, ¿no? Pero es el lobby minero, digamos, en Catamarca, que es una provincia pobre, subdesarrollada, por la cual le tengo mucho cariño, pero la realidad es esa. El gobierno de Catamarca hace años, gobierno peronista, gobierno peronista, defiende el modelo de explotación minera como un modelo de desarrollo, y entonces te ponen un cartel gigante que dice, esta escuela se hizo con resultado de las regalías mineras. A ver, muchachos, las regalías en la Argentina son, por constitución, el 3% como máximo. Y después la nación puede aplicar retenciones, otro 3,5% más, y entonces el momento en que máximo le sacábamos a las mineras, por ejemplo, del litio, era 7,5. 6,5. 7 si le agregás el medio punto de más que le saca Catamarca después del escándalo de que las mineras no pagaban el canon de agua, y hubo un escándalo internacional que generó repercusión en la prensa local, y que entonces el gobierno de la provincia le sacó medio punto más para armar el fondo de regalías mineras. Ahora, en Chile, que exporta mucho más litio que nosotros, el gobierno de Michelle Bachelet, no estoy hablando de Che Guevara, estoy hablando de Michelle Bachelet, estableció regalías móviles. Y entonces, cuando el precio del litio superaba los $10.000, el gobierno de Chile podía establecer regalías de hasta el 40%. Y a pesar de esa legislación, que el argumento de... ¿Cuál es el argumento de Milei o de Menem y Cavallo, que es el mismo? Vos tenés que darle incentivos para que vengan a invertir acá, porque son inversiones multimillonarias que cuestan muchos años, entonces le tenés que dar seguridad jurídica y económica para que inviertan y estén seguros que van a ganar plata y sostener esas inversiones. Bueno, Chile exportó, si vos comparás el gobierno de Macri y el gobierno, creo que era de Piñera, después de estas regulaciones, exportó más litio Chile que Argentina. Entonces vos comparás, en un lugar te cobran 40% de regalías, en el otro como máximo 7% de regalías, como máximo. Porque encima depende mucho de la actividad que declara cada empresa. Pero, declaración jurada. Para no quedarnos tanto con los números y poder aprovechar tu visita en el programa, que se pasa pero recontra volando. Volando, ahí volviendo al hilo verde, ¿no? Sí. Volviendo al tema del hilo verde, nosotros veníamos desde que arrancó el programa charlando y hablando de ley de bosques, ley de glaciares, y nos queríamos meter con ley de humedales, ya que te tenemos acá y ya pasó esa etapa, o sea que podemos hacer como una especie de terapia, ¿no? De qué pasó con la ley de humedales, pero para eso te trajimos un videíto, para recordarte una intervención tuya en el Congreso. A ver si lo tenemos por ahí. Dale. Mientras lo preparan, hay algo una dimensión que quería traer sobre esta ley, sobre la ley de humedales, que dicho sea de paso, en una reunión de algunos miembros de la Comisión de Recursos Naturales de este año con organizaciones de la sociedad civil, mencionaron la intención de impulsarla nuevamente. Me permito descreer, lo lamento. Veremos después con lo... Es como ese momento del mundo en el que decís, o del país, ¿no? Había dos caminos, ¿no? En uno, porque el video que traemos para recordar tiene un año, no estamos trayendo un video de hace 10 años. Entonces lo que se está discutiendo hoy es el RIGI, digo, que fue totalmente para otro lado, ¿no? Así que... Pero antes de ver el video, yo te hago la pregunta, Leo, y te quedás pensando en la respuesta. Bueno. Mencionabas que Ley Bases es una ley que directamente, por un pedido abierto del gobierno a distintos estudios jurídicos, etcétera, lo han redactado los abogados de las grandes multinacionales, etcétera. La ley de humedales sabemos que tiene un recorrido en donde hay una participación muy activa de la sociedad civil, de los colectivos, de las asambleas, etcétera. Y tenemos el recuerdo de ese día histórico en donde aparece el comunicado de los gobernadores de las provincias del norte, muchos del frente político al que pertenecés, digamos, de Unión por la Patria, ex Frente para la Victoria, etcétera, no dando el dictamen para ese tratamiento, ¿no? Esa ya es una ley que fue escrita en gran parte por toda la articulación política, que han trabajado y que han hecho puertas adentro del Congreso, y por el arduo trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. La pregunta para responder después del video es: ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ese comunicado? ¿Qué pasó con esos gobernadores? ¿Qué pasó internamente en la política para que no se pueda tratar? Bueno, vamos a ver el video de Leo. Se cumple 9 años de la primera sanción. Es decir, que hace una década que este Congreso viene debatiendo, de alguna manera u otra,
la necesidad de establecer una ley de presupuestos mínimos de preservación de nuestros humedales. Entre el 2015 y el 2018 se presentaron en este Congreso de la Nación 8 proyectos. En el 2020, con los fuegos del Delta del Paraná, se presentaron creo que 15 expedientes. Nosotros logramos dictaminar en nuestra comisión con un amplio acuerdo, con algunas disidencias parciales y solo 4 diputados y diputadas de la comisión que no acompañaron, pero el resto firmó ese proyecto. Nosotros hicimos un proceso de debate en nuestra comisión, donde hicimos 6 reuniones informativas de la comisión, más de 70 expositores y expositoras, 10 reuniones del ámbito ad hoc que se había conformado a instancias de los asesores y asesoras de los diputados y diputadas que habían presentado proyectos con la comunidad científica. Un montón se hizo. Un montón. Sí, un montón. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? No, ¿y qué pasó? Los mismos que votaron el RIGI. Son los mismos. La pregunta y un poco la respuesta, ¿qué pasó ahí? Digamos, hay un consenso extractivista alrededor hay un consenso alrededor del extractivismo en algunos sectores de la política, más allá de su partido político. Yo creo que eso es porque en realidad hay un condicionamiento muy grande, digamos, las mineras o las empresas litíferas no tienen solo minas o explotaciones de litio, tienen los medios de comunicación locales, pagan campaña. Imagínate la cuenta que hacíamos hace un ratito, acá pagás el 7%, en Chile pagás el 40%, igual es negocio. Bueno, te sobra el 33% para coimear gente, digamos. Yo lo digo así de bruto y así es. Lamentablemente así es. Y un poco ese consenso, que son migajas, hace que muchos políticos, más allá de su partido, banquen esto. Y ahí lo que pasó fue que Catamarca, justo el Catamarca es un lugar tan lindo que me da una bronca hablar así de Catamarca, pero Catamarca y su pueblo es un pueblo muy lindo. Catamarca, el gobierno de Catamarca fue uno de los que se opuso, el gobierno de San Juan, en ese momento era un partido nuestro, ahora perdieron las elecciones, pero el gobierno de San Juan de ahora actúa de la misma manera, es del PRO y actúa de la misma manera que los peronistas, o sea, defiende el RIGI, y creo que La Rioja tenía otra posición mucho más de cuerpo, digamos, de dar la discusión, y de hecho el gobernador después tuvo otras. ¿Por qué decidiste, cuando estuviste en la presidencia de la comisión, tomar como un principal caballo de batalla la ley de humedales? ¿Qué es lo que entendiste vos ahí con ese proyecto de ley y en el intercambio con la sociedad? No, 2 cosas. A mí me parece que la ley de humedales es una de las grandes deudas de la legislación ambiental en Argentina. Nosotros tenemos buena legislación ambiental. Entonces me parece que es una de las grandes deudas por lo que significa, digamos, son ecosistemas no protegidos que los estamos haciendo papa y que nos van a traer muchas consecuencias. Tenemos además la mitad del país en crisis hídrica, o sea, y después pasó que la coyuntura, entonces empezaron los incendios en el Delta del Paraná, lo trajeron con mucha fuerza. Ahí tuvo mucha fuerza social, el reclamo. Exacto. Tomó mucha potencia. Exacto. Y era como el momento, exacto. Se sentía que era el momento, ¿no? Y sin embargo se exacto. pinchó. No, y teníamos todas las condiciones para hacerlo, el gobierno titubeó, hubo grandes opositores a eso, el ministro de Producción de ese momento, Culfas, es un tipo que no cree en la ley de humedales, un poco más sensato que el resto porque dice por qué, digamos, y lo dice. Yo valoro mucho que las personas digan por qué, porque también había un tema ahí con el doble discurso. ¿Se acuerdan que el Frente de Todos tenía una propaganda por la ley de humedales? Bueno, hay un montón de diputados y diputadas que estaban a favor y hay un montón de diputados y diputadas que en campaña... la tomó Massa en campaña presidencial después. Todo fue campaña oficial del Frente de Todos. En campaña decían eso y después hacían artilugios. ¿Cómo digamos. lo vivías eso? ¿Cómo te impactó? No, nosotros lo peleamos. Yo soy un militante, no considero que tengo la razón absoluta, considero que tengo mi verdad relativa y entonces la discuto, y también creo que el Congreso es un lugar donde se disputan las relaciones de fuerzas, y yo creía que había condiciones y no hubo condiciones, por lo menos en el Palacio no estaban las condiciones dadas que yo veía estaban en la calle. Eso claro. Es lo que pasó. Claro. Yo creo que nosotros igual llevamos la bandera un poco más allá, que eso fue una pelea que la dio el pueblo y nosotros tuvimos una actuación institucional que se correspondía con eso. Fuimos y llevamos hasta el final
la bandera y la bancamos. Pasaron cosas inéditas. En esa reunión, en la previa de esa reunión, nos vaciaron la comisión con un comunicado de los gobernadores desde Washington, o no sé dónde estaban en Estados Unidos, donde estaban todos los gobernadores. Después otra comisión estaba cerrada. O sea, cosas que no pasan en el Congreso. Vos convocás una comisión y hay toda una burocracia que hace que se abra la oficina, que prendan las luces, que venga la gente que tiene que tomar las actas, que funcionen los micrófonos. Bueno, una vez no pasó. Yo convoqué a la comisión y ni siquiera... O sea, había un lobby muy poderoso. Muy fuerte y muy potente, y de adentro Sí. también, entonces Sí. eso hizo que no... Presionaron mucho a los diputados y a los senadores en sus provincias también. Los medios de comunicación local apretaron mucho. Aparecían tapas de diarios locales contra senadores o diputados y diputadas que decían, bueno, este diputado está en contra del desarrollo de tal provincia, y los ponían en las tapas. Fue muy fuerte. Creo que es una pelea que nosotros podemos ganar. Creo que hace falta decisión y creo que hace falta una discusión más profunda alrededor de cuál es un modelo de desarrollo de la Argentina. Que encima en este momento pareciera que va exactamente para el lado contrario, ¿no? Entonces, ¿cómo Sí. digamos, para tratar de generar un poco de esperanza en nuestra audiencia ambiental, digo, ¿a vos creés que va a haber algún momento dentro de estos 4 años para volver a dar esta batalla? ¿O creés que...? No sé si vamos a sacar la ley de humedales con Milei, no creo, pero creo que esta experiencia a nosotros nos va a poner un poco más en el centro. Yo miro mucho lo que pasó en Brasil con Bolsonaro y con Lula. Sí. Lula es un presidente que defiendo mucho y un proceso político que defiendo mucho, pero el Lula anterior a Bolsonaro no tenía la centralidad en su agenda el tema ambiental que Total. el que tiene ahora. Mismo todo lo que sucedió con Amazonas, con Lula, Exacto. digo, y ahora, con Bolsonaro, y que Lula hoy se lo pone Exacto. al hombro, ¿no? Del Exacto. Amazonas. Hay un problema cada vez más grande en términos ecológicos, pero también hay una comprensión de los liderazgos políticos populares del mundo y de Sí. América Latina Sí. más cabal del problema ecológico. Petro, Claudia, nunca me sale el apellido, la nueva presidenta Sheinbaum, Sí, Sheinbaum, de México. de la nueva presidenta de México, es una Sí. mina que viene planteando la cuestión climática hace mucho. Sí, Petro tiene en el centro de la escena, Brasil incorpora un ministerio, pone a los pueblos originarios a cargo de esas tareas, pone el Amazonas en el medio, y yo creo que en Argentina va a pasar, y los que tienen que resolver eso somos nosotros, somos los sectores del campo popular. Que Estamos en una tenemos... cuestión estamos como desencontrados con esa corriente política de la región, ¿no? Creo Es como que viene parece que hay un... es como que vendría después, vendría a ser como que viene después. O sea, esto... Hay que ver cuando el llega acá qué experimento pasa con Milei, esos países que ahora están en una buena o más progresista. Esperemos Porque- resolverlo rápido Yo, nosotros. yo quería que vengamos para estos pagos, para estas tierras. Aprovecho también para que le mandemos un saludo a toda la gente que está conectada del otro lado, a Gabriela, a Martina, a Donato, que mandan saludos y celebran un poco la conversación que estamos teniendo. Aprovecho y le mando saludos a mis compañeros y mis compañeras acá de Ituzaingó, a Nati Peluso, a los compañeros de la cooperativa, a la muchachita De los Toldos. Sí, exactamente, sí. que están peleando ahí por el reconocimiento municipal, que Clave esperemos lo que va a hacen en venir. Ituzaingó, clave, Sí. clave porque bueno, son únicos en el reciclado acá en la localidad, así que muy, muy potente lo que hacen. Te queríamos preguntar, bueno, ¿qué estás haciendo en Moreno? ¿De qué trata este instituto? Te vi ahí también defendiendo el Reconquista, bueno, Sí, quería claro. que nos cuentes un poco qué estás haciendo. En Moreno, bueno, estoy acompañando a Mariel, que es una compañera intendenta nuestra de las organizaciones. Estoy a cargo del IDUAR, que es el Instituto de Desarrollo Urbano, Regional y Ambiental Regional, siempre lo digo al revés, que es un instituto de planificación, es como si fuera la Secretaría de Tierra, Vivienda y Hábitat. Y bueno, y estamos planteando ahí la profundización de una agenda que ya se venía dando. Mariel tiene la cuestión ecológica muy incorporada en términos de pensar el desarrollo de su ciudad, de su pueblo y el bienestar de su pueblo, y nosotros venimos a sumar a eso con mucha fuerza. En Moreno nace el río Reconquista, es en el dique Rollero, que es un dique artificial generado en los 70 para que no se inunde toda la cuenca del río Reconquista, donde nace el río Reconquista. Ahí hay un área natural protegida,
que es el Parque Los Robles. Nosotros estamos trabajando para crear un distrito ecológico como una zona buffer. Es divina la Reserva de los Robles, Sí, es preciosa. sí. Además es como que te sentís que estás de golpe, ¿no? en medio de la selva, no sé, como muy, muy loco y la tenemos acá nomás. ¿Qué quiere decir zona buffer? Es una zona de amortiguación ecológica. La Reserva de los Robles es un bosque implantado, pero es una reserva ecológica de Moreno, tiene 350 hectáreas. Nosotros ahora acabamos de aprobar en el Consejo Liberante y estamos trabajando en la implementación de eso. Duplicamos el área protegida cerrada e incorporamos el humedal y el pastizal a la zona cerrada. bueno. Entonces tenemos un circuito para poder generar un espacio de educación, de preservación y de educación ambiental. Y de turismo, porque Y de también turismo. promocionamos, porque hay unas cabañitas, ¿no? Total. Está súper lindo para ir Hay a unas cabañitas, a los metimos un Robles. glamping, Ecoturismo. exacto, Ah, metimos un glamping sí. que está buenísimo Sí, enfrente sí, sí. del arroyo, la Cañada del Bajo Hondo se llama ese arroyo, y en las puertas del dique Rollero y del lago San Francisco se ven unos atardeceres impresionantes, hay carpinchos, hay bueno, peces, aves, hay de todo. Estamos promocionando eso y rearmando y reestructurando ese espacio. Y alrededor de eso, como acá al oeste se está viniendo más, en el oeste siempre estuvo el agite, y se está viniendo más agite y no del bueno, que tiene que ver con el desarrollo de la autopista Presidente Perón y que tiene que ver con el desarrollo de las urbanizaciones privadas, cerradas y también las populares, muy desordenadas. Nosotros ante eso, la autopista Presidente Perón pasa por casi no sé, va a pasar a 20 cuadras del dique. Ante eso nosotros nos adelantamos y generamos ahí la propuesta de la creación de un consorcio urbanístico que se llama Distrito Ecológico Rollero, donde lo que pretendemos es que el Estado llegue un poquito antes y direccione a la construcción sostenible de ese espacio y al desarrollo urbano de manera sostenible en términos ecológicos y en términos sociales. Así que como el IDUAR es un instituto de planificación, nos vamos adelantando a eso. Claro, es como que ustedes, digamos, tiran como... Y después que el Consejo Deliberante tiene que aprobar ciertas El Consejo ya lo normativas. aprobó y Ah. ahora nosotros armamos el consorcio urbanístico y establecemos los códigos de construcción que van a ser Bien. de edificación, que son ecológicos, el desarrollo de la protección de las áreas de los caminos de sirga de los arroyos, por ejemplo, porque estamos también con esa idea de planificar que todos los arroyos y ríos que pasan por Moreno tengan caminos de sirga con plantas nativas y con espacios de amortiguación, y que toda esa zona sea una zona, bueno, el distrito ecológico tiene ese objetivo, que es que sea una zona ecológica, digamos, ¿no? La cuenca donde nace el río Reconquista, si nosotros no la cuidamos, estamos comprometiendo el desarrollo del resto de la cuenca, de los otros distritos. Me hiciste acordar que yo estuve en Moreno con un reclamo que había de vecinos hace unos años por el tema de la planta de transferencia de residuos. No sé en qué quedó, porque como hubo varias obras que quedaron ahí medio... Sí, no sé cuál de todas es, pero Ah. hay una que está ahí en la zona cerca de Cascallares, que Sí. se convirtió en una cooperativa de reciclado. Ah, mira. Y que está muy bien, funciona muy bien. Ahora estaban ahí los compañeros con la catombe económica que hay menos circulación también de material reciclado, y eso también impacta en los compañeros recicladores. Leo, una pregunta que también nos hacemos está relacionada con, tenemos una realidad ambiental a nivel país, por lo menos de lo que es la conducción del gobierno, y después hay realidades más locales como la que estás transmitiendo vos. ¿Encontrás con que hay otros municipios en esta provincia o en otras provincias que también estén trabajando la dimensión ambiental con responsabilidad? ¿Son políticas que hoy tal vez no están tan de moda, pero sí son de gran utilidad para los vecinos y vecinas? ¿Cómo se están viviendo estos tiempos? Bueno, difícil porque la discusión pública es muy difícil, porque el gobierno te tira para atrás. Por supuesto que hay alianzas, yo trabajo con Dani Vilar permanentemente, por ejemplo, y tenemos una ministra en la provincia de Buenos Aires que es compañera, que pelea, que trabaja mucho. Y también hay otros distritos que están trabajando mucho en distintos lugares. Yo creo que la discusión, o sea, nosotros podemos sentar algunos precedentes, nosotros podemos llevar adelante algunas experiencias. A nosotros nos interesa mucho esto, no sé, vamos a desarrollar un barrio ecológico, como cosas que nos permitan mostrar que se puede y que este es el camino correcto, pero ¿para qué? Para juntar fuerza para dar la pelea nacional. Que escale. Para dar la pelea, exacto, que escale y dar la pelea de la discusión pública. Bueno, Si pero no viste que hay- muchas veces dice tenés que empezar por tu barrio, ¿no? O sea, como que Sí. también es volver a lo local, digo, expandirlo, pero también con Sí, generar sí. conciencia en lo local, ¿no? Yo estoy convencido que este es un momento de mucha reflexión y de crecimiento del campo popular, porque tenemos adelante un desafío muy difícil,
que es este gobierno de porquería que tenemos, que plantea todas discusiones que son de mucho retroceso para los sectores populares, pero lo que tiene enfrente ese gobierno es otro espacio, esto no es el 2001 ni los 90, porque nosotros en esa época veníamos de un proceso de derrota de todo tipo, digamos, ¿no? Veníamos de la dictadura militar, diezmados, sin organización o con muy poca organización, con muy poca experiencia, sin una experiencia cercana de gobierno popular. Bueno, ahora hay un montón de cosas que no fueron en vano, son nuestra experiencia, nuestra mochila, nuestra red, estamos en este escalón y desde ahí le estamos dando la discusión a este gobierno. Vamos a tener un aprendizaje, tenemos que pensar en por qué llegamos a esto, ¿no? Y para que la próxima posibilidad que nos dé el pueblo argentino en términos de construir un gobierno popular nos permita ir a fondo con las cosas que hay que construir para resolver los problemas de justicia social, justicia ambiental, justicia habitacional, digamos, ahora que lo tengo que pensar todos los días. Es parte un poco pensaba en eso también, la agenda más de un ecologismo popular que trabaja lo que tiene que ver con cuestiones habitacionales, que trabaja con el acceso a los servicios, al agua, un tendido eléctrico seguro. Un poco nos preguntamos también dónde terminan quedando esas políticas, ¿no? No, yo creo que, hay que fortalecer las experiencias territoriales. En la provincia de Buenos Aires tenemos un gobierno popular, en muchos municipios de la provincia de Buenos Aires tenemos gobiernos populares, en algunas provincias tenemos gobiernos populares que defienden. Ahí hay una experiencia de gestión, pero después hay una experiencia política y de activismo que no cesa más allá de quien gobierne. Y ahí también hay que crecer. Y ahí también hay que continuar. La pelea que nosotros dimos por la ley de humedales no muere en el Congreso. Tiene que haber sido un crecimiento, una experiencia. Tenemos un proyecto sintetizado, que tenemos un montón de acuerdos ahí, y por ahí hay que revisar esos acuerdos también. Tenemos una instalación que logramos hacer en el conjunto de nuestra sociedad de que los humedales son un ecosistema que hay que proteger. Tenemos una discusión alrededor del cambio climático que es mucho más popular que hace unos años. Tenemos una ley de cambio climático. Tenemos una ley de cambio climático. Ya no es una discusión, no es una discusión nuestra del activismo. Bueno, tenemos que dar una discusión con quienes piensan que la Argentina se tiene que desarrollar de determinada manera y piensan que nosotros somos el problema. Ahí hay una discusión pendiente. En este programa estamos discutiendo eso. Sí, el tema de la matriz productiva, o sea, claro, ¿no? Como poner en foco hacia dónde queremos ir. También cuando el mundo, es súper importante poder hablar de la transición energética, que el mundo está buscando, y mismo los planes internacionales, ¿no? Buscan justamente alejarnos de los combustibles fósiles, ciertas medidas que claramente también el RIGI va para otro lado. Entonces también eso es importante tomar dimensión, que hay ciertos acuerdos internacionales y medidas a nivel, en las COP que se toman para un lugar y acá directamente se está yendo para el otro. Entonces eso también impacta y es fuerte, ¿no? Y no solo los modelos como el de Milei y el RIGI van para el otro, también nuestro modelo en muchas cosas iba para el otro lado. Y eso también hay que decirlo, porque nosotros la ley de humedales nos la voltearon nuestros propios gobernadores. Exactamente. ¿Por qué? Porque el consenso extractivista es más fuerte. Y por ahí algunos no tienen la idea del consenso extractivista maniqueo, sino que creen que realmente ese es un camino para el desarrollo de sus poblaciones. Bueno, ahí hay que dar una discusión, porque también es genuina nuestra posición alrededor de, ese desarrollo, eso es mal desarrollo, no es desarrollo. No, y tenés otras fuerzas también, como fue Juntos por el Cambio, la coalición cívica, que trabajaron para que el dictamen de mayoría sea del proyecto de ley de humedales de ellos. Y después tampoco es que ese proyecto de ley se volvió ley, ni hubo ninguna intención de trabajarlo en el recinto. Es que esa era la estrategia, ni siquiera era hacer un proyecto malo para que salga, era hacer un proyecto malo que hicieron para que no salga y ni siquiera empujarlo. ¿Por qué los menciono como fuerzas políticas? Porque también en este programa, en Hilo Verde, no es que pensamos, o la Libertad Avanza o el último frente político que estuvo al gobierno, el peronismo. No, me parece que estamos intentando entender cuáles son las propuestas de país y cuál es la agenda política ambiental que tienen todos los frentes y espacios políticos. Y la verdad es que hoy está difícil, pero no solo con lo ambiental, está difícil en términos generales entender qué modelo de país pretenden o quieren. Y le sumo a eso también tomar la dimensión de la importancia de lo que está en juego, porque si no también queda como un eslogan, que esto lo veníamos hablando en otros programas, como, contra la ley base, pero como también entender los cimientos de, un poco vos lo dijiste al inicio, esta generación de confusión, ¿no? Sí. Es un poco todo. Ellos nos confunden y después nosotros somos una generación, no sé cómo decirlo, pero
de la autosuficiencia, el monotributista, digamos, en términos ideológicos también. O sea, nosotros no tenemos un paradigma donde, o sea, otras generaciones... Más individualista, quizás. Más individualista, pero también hay como una especie... ¿Cuál es el modelo de país o de sociedad? Lo vamos a ir descubriendo. Hay una discusión para darnos... Hay que descubrirlo, pero para mí hay que construirlo nuevamente como generación. Cuando estaban todos los gobiernos progresistas de América Latina se decía el socialismo del siglo XXI... Y eso no fue, y acá había peronismo y el socialismo del siglo XXI era raro, pero eso tampoco esos gobiernos lograron establecer un modelo de desarrollo. En principio tiene que, igual, esto lo digo yo a carácter personal, con mi nombre, con mi apellido, creo que ese modelo tiene que ser de una diversificación de la matriz productiva sin lugar a dudas, para empezar, sí, porque todo el tiempo hablamos de los dólares, no podemos depender de 1, 2 o 3 tipos de exportación, hay que diversificar, y después me parece que es súper interesante, yo entiendo que es una discusión complicada la de con qué tipo de energía nos alimentamos, pero como mínimo empezar a trabajar lo que tiene que ver con las energías de transición. Totalmente, pero aparte iniciar la transición, pero diversificar la matriz productiva, incorporar a la economía popular como un elemento real de la economía, porque el capitalismo no genera los empleos que necesita la humanidad por la cantidad que somos y por el desarrollo tecnológico y la concentración de la economía, pensar en que los bienes comunes tienen un valor que no es económico y que es más importante y que eso hay que ponerlo arriba de la mesa. Me parece que pensar en la alianza latinoamericana no solo alrededor de un gasoducto, que estaba muy bien y me hubiese encantado que suceda, también alrededor del Amazonas y del Parque Chaqueño, alrededor del acuífero guaraní, alrededor de la Antártida y los glaciares. O sea, pensar la alianza estratégica con la cual nos vamos a meter a discutir para que este mundo sea un lugar mejor, porque particularmente América Latina tiene muchas desigualdades, tiene muchas necesidades, pero después tiene muchas ventajas en la discusión de lo que se viene, porque tanto Europa como Estados Unidos, que serían los territorios más desarrollados en términos económicos, hicieron bosta sus ecosistemas y necesitan de nosotros para vivir también. China también, digamos, ¿no? Bueno, Leo, perdón, pero ya son las 6, ya está, nos estamos pasando encima 1 minuto. Que nos regalen media hora más. Así que nada, tenemos que dejar el estudio, ya te súper agradezco que hayas venido acá, nuestro primer mes de Hilo Verde. Muchas de gracias. verdad es un lujo tenerte acá, gracias por toda esta conclusión, nos deja pensando también, ¿no? Yo con lo que más me quedo de lo que charlamos es de no dar por finalizada la discusión de luchar por una ley de humedales. Me parece que ahí hay algo, porque el año pasado, todos los momentos donde se intentó reactivar esa lucha organizada, no había fuerza, todavía el golpe se seguía sintiendo. Debe ser la primera persona con un poder de cambio real, digamos, que por ser conductor de espacios también, que escucho que dice que no hay que bajar los brazos en la lucha por esta ley, y es algo con lo que me quedo, que me parece interesante. El optimismo de la voluntad. Muchas gracias, Leo. Bueno, gracias ahí del otro lado por estar en una nueva edición de Hilo Verde. Recuerden que nos pueden encontrar en Spotify y a partir también de esta semana en La Propagadora los viernes en la radio de Neuquén. Muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles.